Hola a todos, mi nombre es Ronald Andrés Mora, soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. En este video les voy a explicar cómo fue todo el diseño, la parte de la construcción e implementación de nuestro proyecto que se llama o que se denomina electromiógrafo, que básicamente mide los impulsos eléctricos de los músculos. Para esto, como requerimiento del proyecto, se pedía realizar toda la parte del electromiógrafo y la señal obtenida fuera pasada por un conversor analógico a digital, que eso lo logramos mediante la plataforma Arduino. Internamente tenemos un Arduino, ya ahorita más adelante les voy a mostrar cómo está construido por dentro nuestro electromiógrafo, y por ahora pues voy a pasar al diseño. Básicamente el diseño que tenemos acá fue diseñado totalmente por nuestro equipo de trabajo, no fue sacado de internet ni nada, simplemente cogimos los parámetros que necesitábamos y empezamos a hacer todo el diseño. Listo, nuestro diseño tiene como una serie de pasos o componentes y, y van de cierta manera como un diagrama de bloques, un paso o una etapa después de la otra. La primera etapa que tenemos nosotros es el cuerpo humano. En el cuerpo humano nosotros hicimos uso de estos electrodos y de estos cables pues, que construimos especialmente para nuestro proyecto, que lo que hacían era captar las señales de nuestro músculo. La mejor configuración que encontramos fue poner una referencia en esta parte de acá del brazo o de la muñeca y los dos electrodos, uno aquí y otro acá, como intentando agarrar el músculo. Listo. Una vez hechas las conexiones, la señal entraba directamente a un filtro pasabajo Butterworth o Butterworth, y después de esto pasaba a un amplificador de instrumentación. Pero ¿qué pasa? El amplificador de instrumentación tiene un seguidor de voltaje que tiene una ganancia unitaria. Entonces nosotros lo que pensamos fue que como el amplificador Butterworth hace esa misma función de seguidor de voltaje, pues podemos aprovechar, en vez de poner un seguidor de voltaje que tiene las mismas características que el amplificador Butterworth, entonces colocar en vez de ese seguidor el filtro directamente ahí en el lugar que va el seguidor. De todas formas va a hacer lo mismo, nos va a hacer el filtrado y además nos va a cumplir la misma función del seguidor de voltaje. Esto fue implementado en esta parte de aquí que les estoy señalando. Este es el filtro Butterworth. En esta parte de acá encontramos lo que es el amplificador de instrumentación, que aquí en esta parte iría pues el seguidor de voltaje, pero lo cambiamos por el filtro pues por las razones que ya les dimos. Este filtro Butterworth es un filtro de dos polos de ganancia unitaria y pues como ya lo dijimos, la función es actuar como un seguidor de voltaje y un acoplador de impedancias, que de hecho lo hace muy bien, entonces no hubo problema en cambiarlo. Luego de eso sigue en esta parte de acá un filtro pasabajos de elementos activos que hicimos que resonara a una frecuencia de 1 kHz. Básicamente después de eso lo que hicimos fue construir un desplazador de nivel para darle un voltaje de referencia a nuestra señal de salida. Una vez hecho esto, que lo implementamos acá, construimos como una etapa de protección para nuestra plataforma o nuestra placa de programación de Arduino, que básicamente son una configuración de diodos para que no sobrepase nunca el voltaje de referencia al Arduino, que son 5 voltios. Una vez ya terminado esto, pues aquí haríamos las conexiones directamente a los conversores analógicos digital del Arduino, y ahí ya serían leídos por nuestro computador. ¿En qué se basa nuestro proyecto? Nuestro proyecto se basa en un electromiógrafo de 2 canales. Como podemos ver en esta parte de aquí tenemos un canal, en este del centro tenemos nuestra referencia, que como ya les dije iría en este punto, y en este lado tendríamos nuestro siguiente canal. Como podemos observar,
aquí en el desplazador de nivel, observamos que justo antes de la entrada, para cada uno de nuestros canales tenemos un potenciómetro. ¿Y qué vamos a hacer con ese potenciómetro? Pues el potenciómetro que observamos acá es para variar la ganancia del canal 1 y este para variar la ganancia del canal 2. Este potenciómetro que observamos acá, con este divisor de voltaje que tenemos aquí, este potenciómetro, lo dejamos para aumentar o disminuir el voltaje de referencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Básicamente organizábamos la ganancia necesaria y con el tercer potenciómetro, que es este que les estoy mencionando, pues variábamos el nivel de referencia de voltaje. Entonces, una vez hecho todo este diseño, procedimos nosotros a la implementación de nuestro electromiógrafo como tal en protoboard. Hicimos las pruebas, hicimos todo lo que implicaba las conexiones y en ese momento estábamos utilizando el amplificador LM324, pero no funcionó. Es que esos amplificadores nos daban mucha oscilación, entonces pues se nos presentó un problema, hicimos otros diseños y a la final revisamos que nuestro diseño estaba bien, entonces la única opción es que nuestros amplificadores no estaban funcionando. A la final utilizamos amplificadores LF353 y solucionó el problema pues al instante, los pusimos y funcionó muy bien. Ya lo que es la implementación, voy, a, voy a explicarles como paso a paso de dónde se encuentra conectado o hechas todas las conexiones y después ya en el laboratorio les voy a mostrar cómo es que se hace o cómo se ve la implementación de nuestro código en MATLAB para una aplicación muy interesante que les vamos a mostrar ahora. Entonces voy primero a mostrarles cómo está construido por dentro y después les mostramos ya la implementación final. Como pueden ver, aquí tenemos la implementación o el montaje ya final de nuestro electromiógrafo, el cual está compuesto de dos canales, que son los de los extremos, y la señal de referencia o la tierra del cuerpo. Tenemos acá los variadores de ganancia para el canal 1, para el canal 2 y el desplazador de nivel o el voltaje de referencia que nosotros estamos ingresando. En esta parte de aquí tenemos lo que es la alimentación. Entonces tenemos una alimentación dual, utilizamos 10 voltios, entonces quedó positivo o negativo, el voltaje de referencia que vamos a ingresar y la tierra general del circuito. Y en este lado de aquí tenemos como tal la entrada del Arduino. Entonces vamos a destaparlo para que ustedes puedan observar cómo quedó la implementación final. Entonces vamos a romperlo. Entonces vamos a romperlo. Pues lo teníamos puesto con cinta por si había que mostrar al docente. Entonces podríamos quitarlo fácilmente. Listo. Entonces quitamos esta cinta. Vamos a quitar. También. Para la implementación ya final podemos agregarle unos tornillos, pero pues por ahora lo dejamos así para poderlo abrir. Cuando nosotros abrimos, lo primero que nos encontramos es el Arduino aquí pues en la base de la caja. Este Arduino lo aseguramos con un tornillo, no sé si aquí alcanzan a ver que se ve brillante, con un tornillo pues para cuando metiéramos el cable por acá no se moviera de ninguna manera. Le pusimos estas cinticas pues como para evitar algún cortocircuito o algo. Lo que ven acá ya es el montaje como tal. Nosotros utilizamos una baquelita universal para realizar pues el montaje de todos los circuitos. Como les había comentado, nosotros estuvimos o diseñamos para utilizar el amplificador operacional LM324. Pero como no funcionó, tuvimos que poner esta baquelita extra que ustedes ven acá, haciéndole las conexiones necesarias con
am, con los nuevos amplificadores que en este caso son los LF353. Listo. Eso que nosotros vemos acá pues es simplemente las conexiones a la alimentación, y estas que observamos acá son estas que están acá en los extremos, son las salidas a cada uno am, de las entradas de los canales. Ya, si nosotros cogemos esta baquelita, en este momento no lo voy a hacer porque es un poquito complicado volver a meter todo, pero si nosotros giramos la baquelita, vamos a encontrar las conexiones para los tres potenciómetros. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Empezamos de aquí para allá, entonces empezamos a poner las entradas, el filtro Butterworth, el amplificador de instrumentación, luego el filtro pasabajo con elementos activos, después el desplazador de nivel y por último la protección. Ya al final, como les comenté, pues lo que hicimos fue acomodarle con otra baquelita extra para no tener que volver a soldar todos los nuevos amplificadores. Las salidas del Arduino, pues simplemente utilizamos una regleta como estas, que son muy fáciles de conseguir en el mercado, y hicimos las conexiones necesarias pues para simplemente tenerlo aquí conectado. Entonces, pues el proyecto quedó muy compacto. Podría hacerse un poquito más pequeño, pero pues con otro tipo de soldadura. O sea, con otro tipo de quemado de baquela, porque en este caso utilizamos la universal y pues esta siempre consume un poquito más de espacio. Utilizamos esta baquela por lo mismo, porque el hecho de que, digamos, tuviéramos que organizar otra resistencia o algo, si lo hubiéramos hecho en una baquela, pues con planchado o con algún otro método, pues o tuviéramos que quemar otra. En cambio, con la universal nos pareció muy sencillo soldarlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la implementación de ya el aparato funcionando en el laboratorio. Vamos a tener ahí a nuestro compañero de trabajo, Santiago Restrepo, como haciendo las pruebas, y yo les voy a explicar un poquito del código, el cual lo hicimos en MATLAB. Listo, entonces ya les vamos a mostrar cómo fue ya la implementación en el laboratorio. Como implementación del electromiógrafo, los requerimientos del proyecto nos pedían que debíamos hacer una conversión analógica a digital. Para eso utilizamos el Arduino que tenemos integrado aquí dentro de la caja. En este momento lo que estamos viendo es un juego que está controlado mediante los impulsos eléctricos. Este es el juego de cuando no hay conexión a internet en el navegador Chrome, y básicamente lo que hace es, lo estamos haciendo por medio de la plataforma o el software MATLAB, y lo que hace esto es que por medio de unas librerías él calcula el promedio entre las últimas 100 muestras y crea un umbral. Entonces cuando esté entre ese umbral es como si estuviera presionando la tecla espacio. Por eso cada vez que él cierra la mano se llenan las 100 muestras, y el umbral, cuando sobrepasa el umbral, entonces se produce el salto del dinosaurio en el juego. Tenemos entonces la implementación acá del código. Como vemos nosotros, hacemos uso de dos librerías que son librerías de Java, que son estas dos librerías que tenemos acá, y hacemos uso de como estos drivers para Arduino para poderlos usar con MATLAB. Entonces básicamente lo que hacemos es eso, por medio de un while leemos el voltaje, él toma las 100 muestras, hace el promedio, y ya cuando sobrepase utilizamos esta función que se llama mouse key press, y lo que hace es que cada vez que él sobrepasa el umbral del voltaje que tenemos requerido, entonces es como si alguien estuviera presionando la tecla espacio. Eso es básicamente la implementación final del electromiógrafo. Básicamente lo que nosotros tenemos son tres canales. Tenemos tres canales que lo pueden ver aquí en la mano de mi compañero.
Esos dos canales serían para las señales y esa sería como una referencia que se utiliza el electromiógrafo como para el cuerpo. Lo que podemos observar aquí ya serían los impulsos eléctricos. Como vemos, cuando mi compañero cierra la mano, podemos ver que la señal varía, eh, el voltaje de la señal varía. Todo eso se hace gracias a los amplificadores que nosotros diseñamos y que, como ya dije, ya lo voy a volver a explicar. Estos tres botones que tenemos acá son para controlar las ganancias de todo el sistema, especialmente este para el canal 1, para el canal 2 y este que tenemos acá es para controlar el nivel de seno. Entonces, como ven, si yo lo gradúo, él también se gradúa y se mueve. Básicamente esta cajita lo que hicimos fue hacer la conexión para los tres canales de salida, para los tres potenciómetros y para la alimentación. La alimentación de esto es una alimentación dual debido a los amplificadores. Estamos alimentando los amplificadores con un voltaje de 9.9 voltios o 10 voltios en dual y también para nivel de referencia un voltaje de 2.5 voltios. Ya en este lado tenemos la entrada al Arduino, tenemos todo el Arduino ahí conectado y va directamente conectado al computador. Ahora, para finalizar, vamos a mostrar un poco de lo que es la implementación del código. Como ya les había mencionado un poco en el video cuando estábamos en el laboratorio, tenemos dos librerías Java que nos permiten controlar las funciones de Arduino y las funciones de los, como dice ahí, los eventos, que es, digamos, el keypress que les estaba mostrando. Entonces en esta parte de aquí tenemos las dos librerías. Esto que tenemos aquí es el Arduino, la declaración del Arduino, el puerto common en el que vamos a leer y la plataforma que estamos usando, que en nuestro caso es el Arduino Uno. Tenemos aquí algunas variables que estamos usando y esta parte del while es la que está todo el tiempo como leyendo ese voltaje que nos está entrando por la entrada del puerto análogo digital A5. Entonces, ¿esto qué hace? Él toma valores de 1 a 100 y toma como un valor máximo, que lo vamos a llamar un umbral. Entonces, cuando cerramos la mano, hacemos presión en el músculo, el voltaje se va a elevar en ese tiempo, en esa frecuencia de muestreo, se va a elevar, y cuando tome 100 muestras, él toma como un promedio. Y entonces ya cuando cerremos la mano, cada vez que cerremos, él va a pasar ese umbral y entonces va a pasar lo que dice aquí. Entonces, que el voltaje que hay en este momento, si es mayor al umbral, entonces se va a presionar la tecla espacio. O sea, ¿qué significa? Que cada vez que yo cierre la mano, va a presionar la tecla espacio. Esto como tal para la implementación del juego. También tenemos aquí la adquisición de datos del Arduino para poderlo mostrar. Listo. Parece que no lo tengo. Es directamente desde Arduino. Entonces vamos a abrir Arduino para mostrar. Y sencillamente son como dos programas, uno en el que lee o no, el que muestra lo que está leyendo el puerto análogo digital en bruto o puro, y también tenemos lo que está el otro programa que tenemos es sin ruido. Lo que hicimos nosotros fue como que implementar un filtro digital en la misma plataforma de Arduino. Entonces vamos a abrirlo para que ustedes puedan observarlo. Listo, entonces vamos a abrir acá. Abrir. Listo. Un momento. Listo, entonces tenemos acá la adquisición pura. Pues como ya les había dicho, es simplemente lo que coja, póngamelo en un rango de valor de ese PWM que él recibe, póngamelo o muéstremelo en un rango hasta de 5 voltios.
Es simplemente eso y lo estamos haciendo con el serial print. Y tenemos también este otro que les había dicho ahorita. Vamos a abrirlo acá. Que es este. Y este ya es un poco como un poco más complejo, pero es simplemente lo mismo. Lo único que hicimos fue como un filtro digital para hacer que lo que nosotros tengamos no salga con tanto ruido. Y ya lo que hacemos nosotros que le estamos mostrando es no por el serial como tal, sino ya lo estamos mostrando es por la herramienta del serial plotter, que es una nueva función que tiene las nuevas versiones de Arduino. Entonces, ya con esto finalizamos la explicación de cómo fue todo el diseño, la construcción de nuestro electromiógrafo y también la implementación. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Ronald Andrés Mora, pertenezco a la Universidad del Quindío, soy estudiante de ingeniería de sexto semestre. Muchísimas gracias.